Bien, bien, ahí estamos chicos, espero que se esté viendo y se esté escuchando. Bueno, esta clase va a ser 100% sobre lo que es nuestra extensión de Fibonacci. Bien, la clase anterior vimos lo que era el retroceso Fibonacci, que es una herramienta, un concepto por ahí mucho más amplio o que tiene más explicación, más a diferencia de la extensión de Fibonacci. La clase anterior duró casi 20 minutos, la cual esta calculo que va a durar bastante menos, pero la idea es que lo entiendan al 100%. Bien, lo que es básicamente la extensión de Fibonacci, para que ustedes lo entiendan de una, la extensión de Fibonacci la utilizamos o sirve para medir, barra calcular o medir y o calcular, como ustedes quieran interpretarlo, nuestro posible siguiente movimiento motriz. Bien, como habrán visto, perdón, en la clase anterior, la clase de retroceso, al retroceso de Fibonacci, dice la palabra, nosotros lo usamos para calcular hasta dónde puede llegar a corregir nuestro posible retroceso. Bien, ahora la extensión, que esa es la palabra que le diferencia a los dos, nosotros la vamos a utilizar para medir cuánto se va a extender o cuánto más va a subir o bajar o seguir con la dirección el siguiente movimiento motriz que vino después de la corrección del previo movimiento motriz. Así que lo voy a explicar acá con flechitas para que lo entiendan de una. Bien, después vamos al gráfico, hacíamos la parte práctica. Nosotros retroceso, como vimos en el video anterior, teníamos nuestro movimiento motriz y teníamos la corrección. Bien, el retroceso, lo hago rápido así lo entienden, lo usamos para ver o para medir o calcular, como ustedes quieran llamarlo, bien, hasta qué zona Fibonacci el precio iba a corregir. Bien, ahora la extensión nosotros la utilizamos para saber este movimiento hasta dónde se puede llegar a extender. Bien, nosotros tenemos, como les digo, movimiento motriz correctivo y siempre después de este ciclo de mercado sigue un movimiento motriz después, bien a continuación del otro movimiento motriz y correctivo. Entonces la extensión de Fibonacci nosotros la utilizamos para, como les digo, medir hasta dónde puede llegar a subir o a llegar, mejor dicho, el siguiente movimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es lo mismo que el retroceso, la trazamos desde este mínimo, primer clic, hasta este alto, primer clic, o sea, inicio de movimiento motriz, finalización donde termina el movimiento motriz, y el tercer clic, que es el más importante, que tiene diferencia del retro, que eran dos, donde terminó la corrección. Bien, entonces nosotros haciendo estos tres clics que les voy a mostrar, vamos a tener niveles Fibonacci, que van a aparecer hasta acá arriba, que son posibles zonas en las que el precio puede llegar a llegar. O sea, no es que tiene que ir a buscar un precio de eso sí o sí, o ese nivel, o subir ese porcentaje extra de lo que subió este movimiento motriz previo, pero son posibles zonas y objetivos que podemos tener marcados como para decir, ok, en este caso metí esta compra, trazo la extensión de Fibonacci y digo, bueno, puede llegar hasta este nivel, hasta este o hasta el otro, para tener nuestros posibles objetivos o niveles a que pueda llegar a subir. Bien, entonces trazamos, como les decía, primer clic en este mínimo, segundo clic en este alto y el último clic, que es el tercero más importante, como les decía, en este mínimo. Bien, y acá le van a salir todo este nivel, todo este cuadrado, rectángulo, como ustedes quieran llamarlo, con todos los niveles Fibonacci. Bien, como pueden ver, es muy distinto, es mucho más grande y más complejo que el retroceso Fibonacci. Bien, la definición, por otro lado, de la extensión, cada nivel, por ejemplo 23.6, 0.50, que estos niveles ya los vimos en el retroceso, es el porcentaje extra que este posible movimiento motriz después de esto va a subir a diferencia de esto. Les pongo un ejemplo. En este caso, este movimiento subió esto. Bien, entonces supongamos que la corrección terminó acá, entonces nosotros hacemos este movimiento acá, básicamente esto, y fíjense, o sea, estamos trazando o midiendo lo que llegó este movimiento o el tamaño hasta la corrección, o sea, desde la corrección, siguiente movimiento motriz, y fíjense cómo con exactitud nos llega hasta el nivel 1, que es el nivel 100% de Fibonacci. Entonces, ¿qué significa? Que cuando el precio llega hasta ahí, significa que este siguiente movimiento motriz, después de este movimiento motriz previo y corrección, si llega a un nivel del 100%, significa que fue del mismo tamaño que el movimiento motriz. En otras palabras, fue el mismo tamaño y el precio subió un 100% más. O sea, tenía este movimiento y subió un 100% más. Ahora, si ya sube a un 1.272,
significa que fue un 1.272%, por ciento, bien más grande o más extendido, ustedes quieran llamarlo, que este movimiento. Ahora, si esto ya llega a un 1.618, bien que este nivel de FIBO, significa que este siguiente movimiento motriz fue un 1.618%, bien más largo, más extendido, más fuerte, como ustedes quieran llamarlo, que este movimiento. O sea, cada nivel, bien, básicamente explica qué porcentaje fue más largo, más extendido, o que más se movió este movimiento en base al anterior. Por eso lo trazamos de este mínimo, de este alto, hasta el final del retroceso para medir esto. Y, a lo más importante, si esto llega hasta un 200%, que es nivel 2 del Fibonacci, significa que este nivel o este siguiente movimiento motriz fue el doble más, más largo o más extendido que este. Bien, para eso usamos nuestra extensión de Fibonacci. Como les decía, por ejemplo, si esto llega hasta un 0.50, por ejemplo, acá tengo una corrección y esto recién está subiendo, hasta acá está hasta un 0.5, que es un 50%, significa que este nuevo movimiento motriz recién está haciendo la mitad del anterior. Ahora, si esto ya llega a un 78.6, este nivel viene a un 0.786, significa que este movimiento está haciendo o está recorriendo el 78.6% que el movimiento anterior. Cuando ya llega a nivel 1, que es nivel 100%, significa que ya el tamaño o que ya recorrió lo mismo que el anterior, y una vez que rompe la zona 100%, ya sea este nivel del 1.272, 61.8 o 1.786, ya significa que ya este movimiento se extendió y fue más largo, más profundo, como ustedes quieran llamarlo, que este movimiento de acá. Bien, para eso sirve la extensión de Fibonacci, para medir hasta dónde puede llegar a llegar, puede ser irónico, pero así, hasta dónde puede llegar a llegar el siguiente movimiento motriz después de un movimiento motriz y después de la corrección de ese movimiento motriz previo. Bien, esa es la definición por teoría, y en la práctica es esto. Bien, ahora, en este caso, vamos a hacer la extensión del Fibonacci, pero en un movimiento motriz bajista, bien, buscando un movimiento motriz bajista previo, donde ya terminó su corrección y están buscando el siguiente movimiento. Bien, mánquenme ahí para esto. Entonces acá, como les decía, tenemos movimiento bajista, movimiento motriz bajista, su corrección, y lo que estamos buscando es este siguiente movimiento. Bien, entonces tenemos lo mismo, alto más bajo, lo vimos en la siguiente clase, pero lo repasamos de vuelta. Bien, inicio de movimiento motriz, bajo más bajo, final de movimiento motriz, ya terminó la corrección, entonces nuestro tercer clic de la extensión de Fibonacci debería ser donde terminó la corrección. Ahora, Santi, ¿cómo nos damos cuenta cuando ya termina? Nos damos cuenta cuando ya termina, cuando después de corregir, o sea, después de hacer la corrección del movimiento motriz previo, esto ya se empieza a dar. En este caso, si vendimos, ya iríamos profit y el movimiento se empieza a dar. Entonces, para que lo vean mejor, voy a hacer esto así. Entonces acá ya tenemos claro que el movimiento ya terminó. Entonces tenemos los tres clics, las tres zonas donde tenemos que hacer clics. Entonces venimos y hacemos el primer clic en el alto más bajo, que sería inicio de movimiento motriz. Bien, bajo más bajo sería el final de movimiento motriz, y el tercer clic donde terminó la corrección. Bien, y acá tenemos lo mismo, bien, los niveles para abajo, lo vimos en la clase pasada del retroceso, bien, los niveles directamente para abajo, y lo mismo, bien, en la que este precio, por ejemplo, llegue a un 0.50, bien, que es esta línea, que esta línea es del nivel del 0.50, significa, como les dije en la demostración anterior, que este movimiento recién está haciendo o recorriendo o está formándose a la mitad del movimiento anterior previo. Bien, si esto llega, por ejemplo, a un 78.6, la línea que es el nivel 78.6, significa que este nuevo movimiento motriz, en este caso bajista, está recorriendo, se está extendiendo el 78, ahí lo voy sin querer, está recorriendo bien el 78.6% del movimiento anterior. Ahora, si ya llega a un 1%, que sería el 100% del FIBO, significa que este movimiento fue de igual tamaño que el anterior. Para comprobarlo, para que ustedes vean que esto no está errado, medimos este movimiento de acá, lo movemos hasta donde termina la corrección, y fíjense que con exactitud termina. ¿Dónde está esto? Está exactamente en la línea del nivel 100% del Fibonacci, y medimos con este rectángulo,
fíjense, donde acá inició el movimiento, terminó y lo medimos, o lo mejor dicho lo pasamos hasta acá, que fue básicamente lo mismo, bien, donde terminó y donde está empezando. Entonces así es como podemos medir el 100% del Fibonacci para confirmar. Una vez que ya, o sea, hoy en día yo con experiencia sé que cuando ya está acá, es que ya está comprobado que es así, que este movimiento ya fue de igual tamaño que este, pero si ustedes le quieren comprobar, lo hacen con la herramienta del rectángulo, bien que la pueden encontrar en las herramientas del TradingView. Bien, esto sería la explicación y la definición de cómo trazar la extensión dentro de un gráfico dibujado. Bien, ahora si vamos a un gráfico, por ejemplo, vamos a ir a un gráfico que no opere, un par menor para que ustedes vean. Por ejemplo, tenemos, voy a buscar un gráfico acá. Tenemos un posible, bueno, primero que nada lo básico que ya lo veníamos viendo. Tenemos una estructura alcista, una tendencia alcista, bien, una sucesión de bajo más bajo y alto más bajo, bien, cada vez más alto. Fíjense cómo sube, baja, bien, pero cada vez más altos a favor de la tendencia. Bien, entonces un ejemplo para que nosotros veamos, quiero buscar algo que nos pueda llegar, porque por ejemplo esto fue muy artificial. En un caso acá, por ejemplo acá, en este caso, en este escenario, necesito que se me enfoquen en esta parte de acá, esto acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestro movimiento motriz y su corrección. Bien, si hacemos un FIBO, ya que estamos de paso, podemos ver que esta corrección, llegó con exactitud hasta el 61.8 y acá fue una reacción. Entonces ya la zona Fibonacci de la corrección ya la tenemos, bien, y sabemos que esta corrección corrigió el 61.8% del movimiento motriz previo. Entonces la extensión, lo que hacemos la trazamos como les expliqué, de este mínimo a este alto hasta el final de la corrección. Entonces lo trazamos así y entonces la extensión de FIBO nos va a decir el siguiente movimiento motriz, que es lo que nosotros estamos buscando, posiblemente hasta dónde puede llegar. Y fíjense que este movimiento motriz nuevo, que fue lo que hubiésemos traído en compra, llegó hasta el nivel 1 de Fibonacci, que es el 100%. ¿Qué significa esto? Que este movimiento fue de igual tamaño que este anterior. ¿Cómo hacemos para comprobarlo? Lo mismo, primero ya está la zona FIBO, y si no, nosotros venimos, calculamos desde inicio hasta final, y después calculamos desde el final de la corrección, que sería acá, hasta el final de, por así decirlo, de que subió y arrancó a bajar. Y fíjense que es exactamente igual tamaño. Entonces de esta forma nosotros lo que hacemos es, como les decía, medir el siguiente movimiento que estamos buscando, o hasta dónde llegó, si ya cerramos el trade o si se nos dio vuelta, depende de qué haya pasado, o hasta qué zona podemos esperar que vaya. Un ejemplo, yo actualmente estoy dentro de una compra en AUD dólar. Entonces, ¿qué puedo hacer para saber hasta dónde va a llegar o hasta qué nivel puede llegar a buscar? Vengo y hago primer clic desde este bajo, inicio movimiento motriz, hasta este alto, final de movimiento motriz, hasta el final de la corrección, que sería acá, o sea, donde el precio subió, corrigió, final de corrección, siguiente movimiento motriz, y fíjense cómo ya me sale en toda la zona FIBO. Bien, actualmente este AUD dólar superó la zona del 61.8, que significa que este siguiente movimiento motriz, que es lo que yo compré, que es lo que estoy esperando que suba, recién subió un 61.8% del movimiento motriz previo, que yo voy a esperar que llegue como mínimo hasta un 100%, donde ya estaría subiendo o siendo igual tamaño que el movimiento motriz previo. Y ahí veo si lo cierro, si lo dejo. Bien, pero es una forma, como digo, de ver hasta dónde llegó, ya sea el movimiento motriz o la corrección, y para trazarlo, para ver y tener niveles y decir, ok, busco hasta un 100%, hasta un 100% me conformo, o busco hasta un 200%, hasta que el siguiente movimiento motriz que yo busco no sea del doble tamaño que el anterior, no me voy del trade. Entonces es una forma de trazar la extensión para usarla. Bien, así que ya se lo expliqué con la rayita de acá, haciéndole la explicación de dónde se traza hasta dónde. Esto igual fue un escenario alcista. Por ejemplo, un escenario bajista, que me estoy buscando, vamos a ir al dólar franco, que no lo vimos todavía. Por ejemplo, esto es un escenario bajista. Vamos a venir acá, vamos a hacer un poquito de zoom. Acá que tenemos inicio de movimiento motriz, final de movimiento motriz, corrección y siguiente movimiento motriz. Entonces, para tener o para saber este movimiento hasta dónde puede llegar a darse o hasta dónde puede llegar a bajar,
trazamos nuestra extensión desde inicio de movimiento motriz, final de movimiento motriz y hasta el final de la corrección. Bien, y lo mismo, fíjense que tenemos que este movimiento llegó hasta el 1% de la zona FIBO, hasta el Fibonacci, que es el 100%. ¿Qué significa? Que esta bajada, por así decirlo, o este movimiento motriz bajista, se desarrolló de igual forma, igual tamaño que este movimiento motriz previo. Ahora, si hubiese bajado un poquito más y tocaba o llegaba a la zona del 1.272 o, sí, o 272, como ustedes quieran llamarlo, significa que se desarrolló o que se extendió un 1.27.2% más el movimiento motriz anterior, y así a cada nivel FIBO que nosotros tenemos. Bien, así que esto es importante, como les decía, que ustedes lo entiendan, lo básico, para que se sirve para buscar y ver, o por así decirlo, predecir hasta dónde puede llegar o subir o bajar nuestro siguiente movimiento motriz, bien, después de un movimiento motriz previo y después de su debida corrección, y de esa forma sabemos o hasta dónde tomamos ganancias y nos vamos del trade, o hasta dónde nos quedamos dentro de la operación. Bien, así que esto fue la clase sobre extensión de Fibonacci, así que espero que le haya gustado y que le haya servido.